Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Murphy, un gusto de nuevo estar aquí en Planeta2013.tv y bueno, hoy me acompaña Olivia Lagunas, actriz, excelente actriz. Muchas gracias. Gracias Olivia por estar aquí en Planeta2013.tv. Pues cuéntanos tu proyecto actual, que es en lo que estás poniendo toda tu energía. Bueno, ahorita estoy en un montaje que se llama Jacinto Nicolasa. Es la tercera temporada de este montaje teatral que escribió Camila Villegas y que dirige Alberto Lomnitz. Estamos ya casi en la recta final, a punto de terminar temporada. Y bueno, pues ha sido un camino muy largo y también muy bonito, muy sabroso. La obra habla de dos indígenas rarámuris. Camila tuvo la fortuna de vivir una época en la sierra de Chihuahua y de convivir muy de cerca con los tarahumaras, y de ahí surgieron dos monólogos que escribió, uno que se llama Los lunes de Jacinto y otro que se llama Nicolasa sueña, y a la hora de hacer el montaje se fusionó en Jacinto y Nicolasa. Qué interesante. ¿A ti por qué te llamó la atención este papel? Y cuéntanos cuál fue el proceso. ¿Hiciste casting? Sí, hice una audición. Bueno, lo primero que supe del proyecto fue por el otro actor que está en el proyecto. Me contó, estoy haciendo un monólogo, me contó de qué iba más o menos, y lo que me enganchó fue que me dijo, bueno, me empezó a platicar sobre la cultura rarámuri, y me dijo, es que es muy interesante, fíjate que los rarámuris, cuando se encuentran en el camino, en vez de saludarse, hola, ¿cómo estás?, se preguntan, hola, ¿qué soñaste? Y entonces él estaba pues viajando con todo este rollo de la cosmogonía tarahumara, ¿no? Y entonces cuando me contó eso yo dije, no, pues es fantástico que cuando tú encuentras a alguien, en vez de esta pregunta que ya se hace muy común y que uno contesta pues así en automático, bien, ellos te implica todo otra posición en la vida, ¿no? Más realista, ¿no? Claro, y más honesta. Y más honesta, sí, porque claro. la vienes... Claro. Generalmente nunca contestas mal. Claro, exactamente. Y además, aunque estés mal. Aunque estés mal, exactamente. Si alguien te pregunta, ¿qué soñaste? Desde, pues no me acuerdo, hasta esto y esto, ya tiene otro significado, ¿no? Y además los rarámuris, cuando el amigo les contesta lo que soñaron, siempre hay una interpretación al respecto. Hacia su vida, hacia la comunidad, hacia el clima. O sea, la manera de moverse del rarámuri en el mundo es muy diferente a la de nosotros, ¿no? Ellos, los sueños es algo que los determina para todo. Para sembrar, para amar, para ver cómo les va a ir en la vida. Entonces, bueno, cuando él me contó eso me pareció magnífico. Magnífico. De hecho hay una cerveza que se llama Raramuri. ¿Ah, sí? Y precisamente debe ser obviamente por esta etnia, sí, esta cultura. ¿Ellos están solo en Chihuahua? Sí, así es. En realidad, bueno, a la etnia se le conoce como tarahumaras. Uh-huh. Entre ellos se dicen rarámuris. Ellos no se dicen tarahumaras entre sí, ¿no? Ellos se dicen rarámuris. Y en realidad, por ejemplo, si ellos conocieran a un tzotzil o a un mazahua, también le dirían rarámuri. Para ellos rarámuri es el que no es occidental, o sea, tú y yo. Aunque digo, ellos también viven en Occidente. Ajá. Pero los que no son indígenas son chavochis. O sea, tú y yo seríamos chavochis. Sí. Tú más, porque en realidad el término chavochi tiene que ver con la barba. De hecho, chavochi quiere decir nido de arañas patonas. Uf. Porque ellos son lampiños, ¿no? Entonces cuando ven a alguien barbado, se les imaginan muchas arañas que tienen. Entonces por eso les dicen chavochis. Qué cultura tan noble, ¿no? Sí, tan inocente, esta inocencia que hemos perdido, sí, como sociedad, ante tanta mentira, traición, engaño. Es muy interesante, ya que te adentras a estudiarlo, como fue mi caso y el de Bernardo, el otro actor, para hacer mucho más verídica nuestra interpretación. Sí es verdad, ahí ellos gozan de ciertos valores que probablemente en nosotros se han diluido, pero también son seres humanos como cualquier otro. También matan, también se enojan, también aman profundamente, también persiguen sus objetivos con el mismo fervor que lo haríamos tú y yo, ¿no?
creo que en nuestro país la visión del indígena está muy endulzada. En el imaginario colectivo de todos los mexicanos, pues la visión del indígena tiene que ver más con Tizoc, ¿no? Estos clichés del indígena bueno y puro, y no porque no lleguen a ser buenos y puros, pero pues a mi parecer el ser humano está lleno de matices, ¿no? No solo es blanco y negro, somos una gran gama de grises, todos los seres humanos. Olivia, cuéntanos de tu carrera como actriz. ¿Por qué decidiste ser actriz? ¿Qué problemas tuviste en tu núcleo familiar, si es que los tuviste? Para ser actriz. Entonces, ¿en qué escuela estudiaste? Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Teatro. Pues no sé exactamente qué fue lo que me determinó. Digo, tengo claro el día que me decidí y todo eso, y que me gustaba mucho el teatro. Mi papá nos llevaba mucho al teatro a mis hermanas y a mí. Y sí creo que cada personalidad pues es muy diferente, ¿no? Una de mis hermanas es psicofisioneuróloga, luego sigo yo y luego sigue mi hermana menor, que es nutrióloga. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? Sí. Te puedo decir que cuando jugábamos, teníamos uno de nuestros juegos favoritos era abrir todos los cosméticos de mi mamá, sus maquillajes, y maquillarnos y pintarnos y todo. Y yo siempre he dicho que ahí empecé a darme cuenta que yo quería ser actriz, porque cuando mis hermanas se maquillaban de princesas o de lo que fuese, o de mamá o de mujer grande, yo lo que hacía era maquillarme moretones, y siempre llegaba y le decía a mi mamá, mamá, mira lo que me pasó. Y entonces mi mamá siempre decía, estás actuando, ¿no? Tu teatro. Creo que era una personalidad que ya me determinaba. Y luego, al mismo tiempo, mis abuelos paternos estudiaron teatro. Mi abuela no se hizo actriz, pero estudió teatro. Ahí conoció a mi abuelito. En el medio del teatro eran alumnos de Sequizano. Y pues en mi casa siempre hubo muchos libros de teatro. A mi papá tuvo una época de adolescente en que quiso actuar, mi mamá también. Entonces siempre nos llevaron muchísimo a ver obras para niños, teatro de títeres, en fin. Entonces yo siempre fue algo que cuando íbamos a verlo, mientras mis hermanas soñaban con la historia, yo siempre decía, pero ¿para dónde se van? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se vistió así? ¿Cómo desapareció? Cuando ya fui más grande, empecé a leer mucho teatro. O sea, yo leía mucho de niña, pero lo que más me gustaba era leer teatro. Entonces fue así como creo que eso fue lo que me fue encaminando en realidad, ¿no? Pues traías ahí una línea familiar, sí, un poco, que es fuerte, ¿no? Importante. Y entonces traes ese apoyo quizá a nivel inconsciente, a nivel genético de vidas pasadas. Sí, bueno, sí lo creo. Bueno, tus abuelos no tan vidas pasadas, pero en tu pues, caso sí, tal creo vez sí. Que en el fondo sí había ese sueño en mi familia, sobre todo la paterna, y sobre todo el lado paterno es donde más me han apoyado. Mi abuela, mi papá. Mi mamá no estaba tan de acuerdo, pero ya después siempre estuvo de acuerdo en que yo hiciera lo que me hiciera feliz. Esperaba que me hicieran felices otras cosas, pero al final me apoyó. Qué interesante. Dinos, Olivia, la profesión de actriz es una vocación. ¿Cómo la ves hoy en día también? Porque igual la ves de acuerdo a épocas, ¿no? Pero en la época actual y en tu caso personal, ¿lo consideras una vocación? Sí, pero sobre todo creo que es un oficio. La actuación es un oficio que, como cualquier oficio, tiene que estudiarse, ejercerse y enseñarse. Eso es lo que yo creo, ¿no? Cualquier otra persona, sobre todo cuando yo empecé a profesionalizarme, me di cuenta que ser actriz era muy diferente a cuando era estudiante, después cuando me tocó ya ejercerlo profesionalmente y después cuando fui maestra. Me cayeron otros 20, por ejemplo, de personajes y de situaciones actorales cuando fui maestra. Porque diciéndolo, verbalizándolo, enseñándoselo a los alumnos, decía, claro, era eso. O viéndolo en mis alumnos, me cayeron muchos 20. Para mí, la actuación, ahorita, en este punto de mi vida, es un oficio. Que tiene, insisto, ¿no? Que tiene muchas aristas y que sobre todo para ya llevarlo hacia la profesionalización,
se necesitan determinadas cosas, ¿no? Ahorita nos dices qué cosas, de acuerdo a tu punto de vista. Perfecto. Vamos a una pausa, no le cambien, seguimos aquí en la entrevista con Murphy desde planeta2013.tv, no le cambien.